Seguimos en Ciudadanos y en el día de ayer en la ciudad de La Plata se realizó en el Consejo Deliberante Platense la primera reunión virtual, la primera sesión del Consejo a través de la aplicación Zoom. Para charlar de este tema ya estamos en contacto con Ileana Cid, quien es concejal y además la presidenta del Consejo Deliberante de la ciudad de La Plata. Ileana, muy buenas noches, bienvenida a Ciudadanos. Hola, ¿cómo andan? Sí, bueno, hoy tuvimos la primera sesión virtual de la historia del Consejo Deliberante. Participaron todos los concejales, así que la verdad que estamos muy contentos, todos con muy buena predisposición, y algunos lo hicieron desde sus oficinas, como en mi caso, y otros lo hicieron desde sus casas, así que fue una muy buena experiencia y la verdad que pudimos hacer una sesión sin ningún tipo de inconveniente, salvo algún problema técnico al principio. Concejal, el tema excluyente de la sesión de hoy fue el coronavirus y la situación que se está viendo en la ciudad de La Plata producto de la cuarentena. También se charló sobre la creación de comité de crisis barriales. ¿Cómo se van a instrumentar? Los comités de crisis que van a estar en las delegaciones y que van a complementar el comité de crisis que tiene el municipio van a estar integrados por un miembro de cada uno de los bloques, un representante del departamento ejecutivo, dos representantes de las organizaciones sociales, uno de la iglesia, uno de los pastores, de los clubes y, si no recuerdo mal, de los comerciantes. Así que en cada localidad vamos a estar trabajando codo a codo para después poder coordinar con el comité de crisis las propuestas, las inquietudes, los problemas y entre todos ir saliendo de esta situación tan compleja de la pandemia. Otro de los temas que se trató en la sesión de hoy, que a mi punto de vista va a generar polémica, es la autorización para que taxis, remises, colectivos escolares, transportes escolares, sean utilizados para el servicio de delivery. ¿Cómo lo va a instrumentar el municipio? En lo que tiene que ver particularmente con taxis y remises, ¿cómo va a ser la tarifa? ¿Va a ser lo mismo que si yo me subo al taxi y le digo voy hasta 7:50, ya empieza a regir desde la bajada de bandera? ¿Cómo van a cobrar este servicio? Nosotros habilitamos solo por el tiempo que dure esta situación de aislamiento, que puedan desarrollar otra actividad que no es afín a ellos, pero bueno, dentro de las mesas de trabajo se va a ir coordinando con el departamento ejecutivo y con el sector, teniendo en cuenta también la realidad de otros sectores que van a ser seguramente convocados para que puedan, en esta circunstancia tan especial, complementar un poquito su trabajo. Pero bueno, el Ejecutivo seguirá trabajando con todo el sector en cómo ir regulando esta actividad. Simplemente abrimos esta puerta en esta situación tan especial y de manera transitoria para que puedan desarrollar esa actividad. Por último, Ileana, tanto el intendente de la ciudad como los concejales del oficialismo, como los funcionarios de primera línea y legisladores que corresponden a la ciudad de La Plata, donaron el 30% de su sueldo para la creación de un fondo de emergencia sanitaria y social de la ciudad de La Plata. ¿Cómo se va a instrumentar? ¿En qué se va a utilizar este dinero? ¿Y vos crees que la oposición también se va a plegar a este fondo? Sí, la verdad que hemos tomado la decisión de donar parte de nuestras dietas en el Ejecutivo, en muchas áreas, en otras que están, la verdad que en el primer frente de batalla de la pandemia no lo van a hacer, pero sí también el Ejecutivo va a donar parte de sus sueldos. Son dos mecánicas totalmente diferentes. Nosotros lo hacemos por voluntad, por decisión voluntaria, si bien presentamos un proyecto para que se empieza a institucionalizar esta mecánica ante una emergencia. Todavía los concejales del otros bloques políticos, excepto del GEN, no han accedido, pero está en debate el tema. Y bueno, ya hemos tenido nuestra retención como corresponde hacer para que sea afectada este fondo a partir de ya este mes de abril. Un saludo a todos, que la pasen muy bien. Muchas gracias, Ileana, por tu tiempo. Así charlábamos con la concejal y presidenta del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, Ileana Cid. Seguimos en Ciudadanos.
José Arteaga es el titular de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, un lugar donde en medio de esta pandemia, en medio de todo lo que estamos pasando, bueno, es un lugar clave, ¿no? Porque justamente si hay un espacio en el que las posibilidades de contagio son muy altas, es justamente en los transportes públicos. ¿Qué tal, Arteaga? Buenas noches. Buenas noches, Sansone, un gusto como siempre. Realmente sí, es como bien decís, la CNRT es un lugar clave, estratégico del Ministerio de Transporte de la Nación, es el organismo de control y de regulación. Y a partir de la declaración de la emergencia de esta pandemia estamos trabajando fuertemente en los operativos, en los protocolos de emergencia, en los protocolos sanitarios, cuidando al usuario y a los trabajadores tanto en el servicio de ferrocarriles como de transporte automotor de pasajeros, y fundamentalmente en todos los dispositivos nacionales, provinciales, que tienen que ver con la vuelta a casa de infinidad de argentinos que estaban en el exterior, que han ingresado a través de Seiza, a través de Frontera, y también infinidad de argentinos, miles de argentinos varados por cuestiones laborales en muchas provincias. Como bien decís, la CNRT es un lugar estratégico en el control. Últimamente, hace tan solo 48 horas, actualizamos el protocolo sanitario del transporte urbano de pasajeros, que tiene que ver claramente con cuidar a los usuarios, cuidar al personal del transporte, con medidas muy claras, muy precisas, que fueron recomendadas y sugeridas por el Ministerio de Salud y obviamente por nuestro ministro Mario Meoni. Claramente el tomado de temperatura, el ingreso de la actividad de cada chofer, la desinfección de todas las unidades en cada una de las rondas y en la totalidad de las cabeceras, el aislamiento del chofer, el aislamiento físico del chofer, la ventilación de las unidades cuando están recorriendo y un protocolo de contingencia por si suele pasar algo en las empresas y en cada unidad. De alguna manera esta es la síntesis, sumado a la obligatoriedad del barbijo para los choferes y del tapaboca para todos los usuarios, son las últimas medidas que se han tomado para el transporte urbano de pasajeros, y estamos a horas también de actualizar el protocolo sanitario para el transporte ferroviario. ¿Y el operativo vuelta a casa cómo será? ¿Qué van a hacer cuando los colectivos vuelvan a llenarse, cuando los transportes de larga distancia empiecen a mostrar la cara que tenían antes de todo esto? ¿Qué se va a hacer? Hay un montón de temas que han quedado pendientes, ¿no? Aprovecho y agradezco tu pregunta, Pico, claramente. Sin transporte de carga no hay abastecimiento, no hay suministros, no hay alimento y no hay medicamentos en la República Argentina. Por eso fue clave un acta acuerdo entre el Ministerio de Transporte, entre YPF y las cámaras de transporte y los trabajadores para generar un ámbito de contención. Son 500 estaciones de servicio YPF a lo ancho y largo del país que le puedan brindar seguridad en materia de baños, de duchas, de alimentos, de descanso y obviamente provisión de combustible. Esto es clave para la continuidad del abastecimiento, los alimentos, los medicamentos. Por eso estamos garantizando y controlando que este acuerdo sea cumplido en la totalidad de las provincias y municipios. Arteaga, y en otro rubro importante que tiene que ver con el transporte, que es el de la carga, ¿qué medidas especiales se están tomando sobre ese tema? Sí, son infinidad de temas pendientes. Estamos intentando, porque esto es día a día y los infectólogos lo dicen, estamos intentando imaginarnos cómo es la salida de esta pandemia, cómo y cuándo. Verdaderamente el diálogo con las cámaras empresarias y con el sector gremial de representantes a los trabajadores es permanente, es continuo. En el programa Vuelta a Casa que te comentaba al principio tiene que ver con el retorno de infinidad de argentinos a sus hogares. Si bien el transporte de larga distancia está suspendido, hay excepciones habilitadas por la Subsecretaría de Transporte justamente para eso, para posibilitar que cada argentino vuelva a su hogar. Han sido infinidad, miles, más de 25.000 argentinos que a lo largo de los últimos 30 días de marzo han podido llegar a sus casas. Con un dispositivo de control sanitario articulado con el Ministerio de Salud, esto es la toma de temperatura, el seguimiento y la trazabilidad, y la declaración jurada de cada pasajero a dónde va a pasar su cuarentena. Verdaderamente un agradecimiento a todo el personal de la CNRT que, siendo personal civil, está expuesto cotidianamente al riesgo del contagio
al miedo, al temor. Verdaderamente han hecho un esfuerzo muy valioso, por eso aprovecho esta instancia de comunicación para agradecérselos públicamente. Arteaga, muchas gracias por haber estado en Ciudadanos. Buenas noches. Gracias Pico, gracias amigos de Ciudadanos en La Plata. Es mucho el esfuerzo que estamos haciendo, el trabajo del Ministerio de Transporte, articuladamente con las fuerzas de seguridad, Gendarmería. Hay mucho para hacer, pero fundamentalmente repetir lo que nos dice nuestro presidente: quédate en casa. Si podés, quédate en casa, y si tenés que salir, cuídate. Usa barbijo, mucha distancia social, mucha responsabilidad social y colectiva, que la hay, pero fundamentalmente cuídate, cuídame y cuidémonos.